Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Les agradezco su atención. Vamos a continuar. Tenemos aquí la temática desde aquí hasta la cena, una temática de 12 temas, hermanos, que el tema general es la vida espiritual. Vamos a hablar de la vida espiritual y tenemos aquí un pasaje en Romanos 8, del 9 al 10. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es una condicionante, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios, entonces no están en la carne, sino están en el Espíritu. Sigo leyendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8, 9, 10. Entonces, vamos a considerar esa temática y este pasaje de Romanos 8 vamos a tratar de ir explicándolo poco a poco. Siguiente diapositiva dice, cuando uno permite cuando nosotros vivimos o permitimos que la dirección de nuestra vida sea determinada por la carne, hermanos, entonces nos estamos poniendo de ese lado de la carne. Nos ponemos de ese lado, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, en esa tensión, nos brincamos hacia ese lado. Pero cuando uno permite que la dirección de su vida sea determinada por el espíritu, segundo párrafo, dices, nos ponemos del lado del espíritu en el conflicto. O sea, hay un conflicto entre carne y espíritu. Si nosotros vivimos de acuerdo a la carne, nos ponemos de ese lado. Si nosotros vivimos conforme al Espíritu, entonces nos pasamos del lado del Espíritu, estamos de este lado, ¿verdad? De modo que dice la tensión entre la carne y el Espíritu, señalada en el verso 5 de Romanos 8, se debe a una hostilidad. Yo señalaba que el hombre natural, el hombre normal, es hostil, o sea, es violento, es agresivo contra Dios, es enemigo de Dios. No busca a Dios, sino que cuando le habla uno de Dios a las personas normales, dicen, ay, pero no me háblame de otra cosa, no me hable de esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una enemistad natural del hombre hacia Dios. Siguiente diapositiva, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, ha dividido en 3 grupos toda la familia humana, o sea, todo el género humano. El apóstol Pablo lo divide en 3. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando lo que Cristo le dice que hable, ¿verdad? Hay una revelación y la palabra de Pablo es la palabra de Dios, porque Dios le da esa palabra al apóstol Pablo. Entonces, él divide en 3 grupos. El primero dice que es el hombre natural, y el pasaje bíblico de la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, lo dice así, ¿verdad, hermanos? Dice que el hombre natural, no regenerado, es decir, no ha cambiado espiritualmente. La versión antigua dice el hombre animal, o sea, el hombre normal, el hombre natural. Entonces, dice, es un hombre no regenerado, no restaurado, es decir, no ha cambiado espiritualmente, todavía sigue con la descendencia, con el linaje, con la tradición, con el testamento de Adán, que fue pecador. Entonces continúa en esa línea adámica de pecado, de carne, de hombre natural, o sea, hombre normal, natural. El siguiente punto, el número 2, habla de un hombre carnal. Un hombre, dice aquí, que es un niño en Cristo, así dice Pablo, de los hombres que han sido llamados por Dios, pero que viven en la carne, ¿verdad? Anda como hombre natural, o sea, conoce algo de la palabra, pero anda como hombre natural. El tercero es el hombre espiritual. El hombre espiritual dice que el apóstol clasifica estos grupos en conformidad a su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios. Por eso es un hombre natural, no recibe las cosas de Dios. El hombre carnal la recibe, pero vive de acuerdo a la naturaleza adámica, natural. Y la tercera, que es a donde nos vamos a enfocar ya rumbo a la cena, hermanos, es el hombre espiritual. Nuestra temática es la vida espiritual y nos vamos a enfocar en el hombre espiritual, pero tenemos que ver estos antecedentes, hermanos, que dice el apóstol Pablo. Entonces existe un hombre natural, animal o adámico, existe un hombre carnal que conoce algo de la palabra, pero que vive no de acuerdo a la palabra, sino que vive de acuerdo a su naturaleza caída, de acuerdo a la carne. Por eso es un hombre carnal. Y el tercero es un hombre espiritual, que es lo que vamos
vamos enfocándonos hacia allá. La siguiente diapositiva, entonces, es el inicio para este primer punto. Vamos a ver el hombre natural. Sí, hermanos, el hombre natural conoce la Biblia, pero tiene su casa ahí, ¿verdad? Si vemos la ilustración, tiene su casa con la palabra y afuera, ¿verdad? Adentro y afuera. La anterior, tengo aquí una cita en 1 Corintios 2, hermanos, verso 14. Dice así el apóstol Pablo en la versión antigua, hermanos. Entonces le decía que es el hombre natural, el hombre normal o el hombre animal, dice aquí. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. O sea, dice varias cosas que voy a tratar de subrayar, hermanos. Son 4 frases. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe el Evangelio, no percibe las cosas espirituales, no percibe la palabra. Es lo que dice Pablo, el hombre natural o el hombre animal o el hombre adámico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la razón? Dice que le son locura. Si nosotros hablamos de la resurrección, nos dice la gente está loco, ¿verdad? ¿Cómo es que un muerto ya corrompido en la tumba va a resucitar? O sea, es ilógico para ellos. Las cosas del Espíritu, entonces, dice, son locura. Lo que señalaban a Pablo, le dice ese gobernante, ¿verdad? Estás loco, Pablo, estás loco. No, dice, hablo palabras de cordura y de templanza. Entonces, para el mundo, la palabra de Dios es una locura. Las cosas del Espíritu son locura. Tercera frase, dice que no las puede entender. Hay muchas cosas que no se entienden. Natural, hermanos, no las puede comprender, no las entiende, no hay para él una razón de esas palabras, no encuentra, sino que es una locura para él. Y la cuarta frase dice el punto, hermanos, porque no se pueden examinar sin el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos entender la palabra sin el Espíritu. La palabra y el Espíritu trabajan juntos para revelarnos a Dios. Entonces, si nosotros leemos la Biblia con una mente carnal, pues diríamos, pues es una tradición de los judíos, lo que veíamos en la escuela, pues es un pueblo judío, porque lo estamos estudiando con nuestro razonamiento. Pero si vemos realmente lo que dice la palabra, hermanos, entonces no hay ni un solo cambio en las cosas de Dios. En Malaquías dice, Señor, yo soy Jehová, no cambio. Dios no cambia, hermanos. Y el pueblo, el linaje de Dios en Israel, no cambia. Pero el hombre natural cambia, hermanos. El hombre natural que se pone del lado de la carne quiere que haya cambios. Aún en la iglesia queremos cambios, queremos cambios. El hombre animal no entiende las cosas del Espíritu. Voy adelante, hermano, a la siguiente diapositiva. Dice, voy a hablar del hombre natural, hermanos. Este hombre natural está o vive en sus pecados, sin regeneración. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas otra vez? Porque si no naces de espíritu, de agua y de espíritu, no puedes ver. O sea, no se puede ver las cosas espirituales, no se puede ver el reino de Dios. No puedes, Nicodemo. Necesitas ser regenerado, necesitas nacer otra vez. Entonces, el hombre natural, aunque sea religioso, vive en sus pecados sin regeneración y es un hijo de ira. Tengo aquí un pasaje de Efesios 2:3 y más adelante el verso 14. Dice Efesios 2:3, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, nosotros también vivimos en otro tiempo, en esa vida natural o carnal o animal, ¿verdad? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, o por naturaleza adámica, por naturaleza carnal, por naturaleza animal, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Esa es la realidad, la situación del ser humano. Es un hombre natural, es un hombre adámico, es un hombre no regenerado, no cambiado, no es una nueva criatura, es un viejo hombre con costumbres viejas, haciendo la voluntad de la carne, hermanos. O sea, se pone en esa tensión de carne y espíritu, se pone del lado de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, dice,
y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. La siguiente parte es en el verso 12 de Efesios 2. Dice que en aquel tiempo, cuando Pablo recuerda lo que era en aquel tiempo, que él era religioso, era celoso de su nación, de la Torá, ¿verdad? De la Biblia, que él entendía de esa manera humana. Entonces, él vivía en ese tiempo, dice que en aquel tiempo ellos también estaban sin Cristo. Esto que señala Pablo es la realidad del hombre natural. Está sin Cristo, alejado de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que dice Pablo. Esta es la naturaleza o el estado o la situación del hombre natural. En aquel tiempo estaban sin Cristo. O sea, aunque las personas, hermanos, nombren a Cristo, si ustedes se acuerdan, Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Con todo respeto, hermanos, la gente común le dice a Jesús Señor. La gente normal, la gente religiosa de cualquier religión, la oficial o de cualquier otra religión, le dicen a Jesús, Señor, pero viven conforme a la carne. Entonces están sin Cristo, alejados de la república, de la raíz que es Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siguiente diapositiva dice, todas las personas entonces están separadas de Dios debido a la introducción del pecado por parte de Adán y Eva, más su propia imperfección, o sea, aparte su propia imperfección y rebelión contra Dios. Eso es lo que tiene el hombre, hermanos, no solamente la herencia de Adán, sino su propia maldad, su propia imperfección se acumula, se añade a esta maldad, pues somos hijos de ira, hermanos, también como los demás. Aquí está una cita, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Y el 5:12, el 21, o sea, en estos pasajes no los vamos a leer, ¿verdad? Pero hablan de esa rebelión contra Dios. En Romanos 1 dice que el hombre aborrece a Dios, en el capítulo 1 de Romanos, aborrecedores de Dios. Entonces, en esta herencia de Adán y Eva, y más su propia imperfección o rebelión o rebeldía contra Dios, hermanos, pues están perdidos, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿verdad? Las personas, dice, la persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, los apetitos, los sentidos de la carne, en lugar de escuchar la inspiración del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Ese tipo de personas comprenden lo físico, o sea, la gente natural, normal, adámica, animal, dice Pablo, es la gente que vive normalmente, ¿verdad? No se preocupa por las cosas espirituales, no comprende más que lo físico, pero no puede percibir la espiritualidad o lo espiritual. No lo puede percibir, no hay comprensión en él para entender que hay cosas espirituales, hermano. Y si Dios es espíritu, Juan 4:24, entonces no conoce a Dios, no comprende a Dios, le parece ilógico y se rebela contra esa idea de que haya un Dios. Ese es el hombre natural, hermano. Siguiente diapositiva, todo ser humano, todos los hombres, todo ser humano es carnal, o sea, mortal, debido a la caída de Adán y Eva. Y debe volver a nacer, o sea, tiene que nacer otra vez, lo que le dijo a Nicodemo, por medio de la expiación de Jesucristo, para dejar de ser un hombre normal o un hombre natural o un hombre adámico. Tiene que nacer otra vez, tiene que recibir la expiación o la salvación que Cristo viene a hacer, la tiene que recibir, ¿verdad? Si no, continúa como un hombre natural o carnal. El hombre natural, siguiente párrafo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ya lo leímos, hermanos. 1 Corintios 2:14. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es enemigo de Dios y lo será a menos que se someta a Dios. O sea, es enemigo de Dios porque no solamente lo niega, se rebela contra todo lo que es Dios.
Quien persiste en su propia naturaleza carnal, permanece en ese estado caído. O sea, si aún nosotros permanecemos en una vida carnal, en una vida de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras intenciones, a nuestras inclinaciones, a lo que humanamente nosotros deseamos, nos ponemos del lado de la carne y estamos en un estado caído. Religiosos, pero caídos. Religiosos, pero carnales. Ese sería el siguiente paso. Estamos viendo ahorita nada más al hombre natural, el hombre carnal o el hombre adámico. Siguiente diapositiva. Dice los hombres que se hallan en un estado natural o carnal, se encuentran sin Dios en el mundo. Lo que decía Pablo. No están con Dios, tienen una idea de Dios, a lo mejor tienen un ídolo, a lo mejor se imaginan que Dios es muy bueno, siempre es muy bueno, y olvidan que Dios es santo y justo, y que va a dar a cada quien lo que hicieron sus obras, ¿verdad? Lo que el hombre haga. Entonces Dios es justo, y Dios es santo, hermanos. Y que digamos que Dios es bueno, es peligroso, ¿verdad? Porque nosotros no lo somos, somos enemigos de Dios, porque Él es bueno y nosotros malos. Nosotros rebeldes, nosotros pecadores. Entonces, el hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Siguiente párrafo. Su intelecto, sus emociones, lo gobiernan. Ay, ahora quiero esto. Ay, ahora quiero hacer lo otro. Lo gobierna esa naturaleza humana. Nunca ha nacido de nuevo. Es inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual. Es lo que dice Pablo, estamos parafraseando lo que dice el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender porque necesitamos el Espíritu para entenderlas espiritualmente. El Espíritu revela a nuestro espíritu las cosas de Dios. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar un hospital y que hay gente con un familiar al borde de la muerte y andan desesperados ahí en la sala de espera, hermanos, les habla uno de Dios y ellos no ven, no tienen fe, no tienen esperanza, porque dicen, se acabó, ya se acabó. Cuando el médico diga se acabó, es que se acabó. Yo lo que he vivido, hermanos, es que si Dios dice que muere, el hombre muere. Aunque los médicos digan ya va de salida. Y si Dios dice que el hombre viva, aunque los médicos digan que va a morir, hermanos, no muere. Algunos de nosotros tenemos experiencia con hermanos, hermanas, que ha sucedido así. El médico los desahucia, hermanos, le dice, ya le quedan unas horas. Y vive años, décadas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que determina las cosas. Pero el hombre natural no ve a Dios. No tiene fe porque dicen, ¿qué voy a depositarme fe? Pues en los médicos, ¿verdad? O en las cosas materiales, o en mi capacidad, o en la capacidad de otra persona, pero en Dios, pues no hay Dios. Esa es la naturaleza diabólica o carnal que el ser humano trabaja, hermanos. Siguiente diapositiva. Dice, el mundo del hombre natural es limitado, hermanos. Limitado por su entendimiento, finito y sus sentimientos, ¿verdad? O sea, el hombre se encierra en estos 30 centímetros cúbicos de cerebro, hermanos, para decir lo que está afuera no existe. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, porque no lo conozco, porque nuestra mente es limitada, hermanos. El hombre natural es limitado por su entendimiento, finito, o sea, que es muy pequeño, y sus sentimientos. Pablo contrasta a los que están separados de Cristo y a los que están en Cristo. O sea, Pablo hace esa separación. Los que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y los que están con Cristo. De modo que si alguno está con Cristo, nueva criatura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestros corazones, nuestras mentes a la verdad de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y leemos las Escrituras. Y entendemos lo que dicen las Escrituras, hermanos. Lo entendemos espiritualmente, o sea, dicen cosas espirituales. La palabra de Dios es una palabra espiritual y hay que entenderlo espiritualmente. Miren, yo decía en la Facultad de Filosofía hace muchos años,
En un semestre se estudiaban las escrituras con una mente humana, carnal, hermano. Nunca llegaban a entender si existía o no Dios, sino dicen, es un libro de tradiciones de pueblos ancestrales, de pueblos muy antiguos. Eso es la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, porque el Espíritu Santo nos revela que eso es. La palabra de Dios es viva y eficaz. En Cristo, último párrafo, dice, obtenemos una perspectiva espiritual y un entendimiento que no teníamos aparte de Él. O sea, en Cristo, cuando llega Cristo, cuando nos abre el sentido, hermanos, como a Lidia, le abre el sentido y entiende las cosas que Pablo está diciendo. Así nosotros, cuando Dios abre nuestro sentido, hermanos, entendemos, ¿verdad? Obtenemos una perspectiva, dice aquí, espiritual y un entendimiento que no teníamos, hermanos. Aparte de Él, aparte de Cristo, no tenemos entendimiento. Siguiente diapositiva. Dice que el hombre natural, estamos hablando solamente del hombre natural. Vamos en camino a analizar el hombre espiritual, pero estamos ahorita detenidos en el hombre natural. El hombre natural entonces no puede entrar en el reino de Dios, dice Juan 3, versos 3 y 5. ¿Verdad? No puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Si no nace de agua y de espíritu, oigan lo que dice Cristo, no puede entrar al reino de Dios. Porque en él no hay lugar para lo racional, hermanos. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo podemos ver. Nicodemo, hombre religioso, maestro de Israel, no podía ver cosas espirituales porque el Espíritu de Dios no le había abierto el sentido para ver, hermanos, las escrituras. No sé si me explico. A lo mejor también en este tiempo, a lo mejor también en la iglesia, habemos hombres naturales que queremos que la iglesia cambie porque no nos gusta así. Queremos que nos guste el cambio y queremos cambiar en todos sentidos. No, hermanos, porque esa es nuestra carne. La palabra de Dios dice que Dios no cambia, ya lo señalé hace un momento. Vamos al siguiente párrafo. No es nuestra experiencia, hermanos, sino las escrituras las que nos enseñan esta verdad divina. Nuestra experiencia suele interpretar incorrectamente nuestra real condición espiritual. O sea, para nuestra naturaleza estamos bien. Yo soy bueno, no me meto con nadie, saludo a mis vecinos, no he matado a nadie, no he robado a nadie, yo soy bueno. Bueno, no reconocemos la herencia adámica que nos hace ser egocéntricos, que nos hace ser ególatras, hermanos. Adoramos nuestro yo, nuestro intelecto, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que nos gusta, porque nos damos gusto a nuestra carne. Siguiente parte dice, nuestra experiencia entonces suele interpretar incorrectamente nuestra real condición espiritual. La siguiente diapositiva, por favor, dice que las escrituras enseñan que el hombre natural está condenado a morir para siempre, hermanos. Va a ser destruido, que es incorregible. Eso también dice la Biblia, que es incorregible, que no puede ser restaurado, salvado ni reconciliado. Hace muchos años, hermanos, se decía en México que lo que nos faltaba era educación. Había hombres adúlteros, asesinos, o sea, había de esos hombres, pero la idea del gobierno o de los que estaban al frente en ese tiempo, dice, no, lo que necesita el hombre es solamente educación. Le dieron educación al hombre y ahora son hombres educados, adúlteros, son hombres educados, ladrones, hombres educados, pero que siguen en la naturaleza adámica. Entonces, la escritura dice aquí, nos enseña que el hombre natural está condenado a morir. ¿Por qué? Porque es incorregible, no puede ser restaurado, salvado o reconciliado, no puede de ninguna forma, hermano. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios, no hay nadie, hermanos, que busque a Dios, ni uno siquiera. Eso es lo que dice Romanos 3:10. Ese es el hombre natural. En este pasaje, siguiente párrafo, no se culpa al hombre, o sea, no se está culpando al hombre natural por su incapacidad, no se está culpando, no se le dice es culpable, no.
Siguiente párrafo dice, es sencillamente una declaración acertada que manifiesta las limitaciones que él tiene, o sea, está señalando sus limitaciones. El hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Si no tiene el Espíritu, nunca las va a poder entender. Por eso es necesario que el hombre reciba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para entender las Escrituras y para entender pues todas las cosas espirituales, las cosas de Dios. Vamos a ver si hay aquí algún tipo de aplicación, hermanos. Vamos a las aplicaciones. Aquí hay algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Esta fue la primera parte del hombre natural. Dentro de 8 días, si Dios nos permite, si nos da vida, hermanos, si Dios quiere, vamos a ver algo del hombre carnal. Pero en esta, hombre natural, dice la primera pregunta, ¿es la sabiduría humana, personalmente, un impedimento para nuestra experiencia con Dios? ¿Es la sabiduría humana o nuestro razonamiento humano un impedimento para nuestra experiencia con Dios? Algunos vamos a la iglesia porque nacimos en la iglesia. Otros vamos en la iglesia porque alguien me invitó y me dijo que ahí estaba la verdad, ¿verdad? Pero seguimos así, ¿verdad? Viviendo del lado de la carne y pues pensando que estamos bien. Esa sabiduría humana, o sea, intelecto humano, o ese razonamiento humano, hermanos, me impide avanzar para tener una experiencia real con Dios. Acuérdense que Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es una invitación a volver a Dios, hermanos, a volver a Él. No nuestro razonamiento, no nuestros pensamientos, que son naturales, humanos, carnales, hermanos. Siguiente pregunta, dice, ¿qué nos ha revelado el Espíritu? Si ahorita, hermanos, nos parece un tema muy agresivo, no es violento, me está diciendo, me está agrediendo. Es que no hemos entendido, hermanos. ¿Qué nos ha revelado el Espíritu hasta este día en nuestra vida? Hemos escuchado sermones, hemos escuchado temas, nuestro hermano Arturo nos está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, nos está hablando muchos temas, pero a veces decimos, no, pues hoy no oigo, hoy sí oigo, no. ¿Qué nos revela el Espíritu de nuestra necesidad de alimento espiritual cada día, hermanos? De que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que Dios haga su obra en nosotros, que nos dé su Espíritu, hermanos, y que nos haga ver nuestra realidad. Necesitamos tanto de la Escritura, hermanos. Necesitamos tanto de Cristo Jesús. Necesitamos tanto del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Qué nos revela el Espíritu? Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido ahora nuestra respuesta? O sea, hemos escuchado muchos sermones. ¿Cuál es nuestra respuesta a esos temas que nos están compartiendo los pastores? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Seguimos en la carne? ¿Seguimos en nuestros pensamientos? Ay, ese pastor no me gusta porque me lastima. Porque está señalando mi mal. Me está señalando, haciendo un diagnóstico de lo que soy realmente. Entonces no me gusta. Quiero que alguien me diga que estoy bien. Entonces cambiamos de pastores o andamos buscando donde se oye bonito. ¿Para qué? Para que nos digan que estamos bien. Viviendo como gentiles y creyendo que somos de Cristo. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a eso, hermano? Nuestra respuesta es rendirnos ante Dios, rendirnos a la palabra, rendirnos a la soberanía gloriosa de Cristo Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad, a su espíritu, hermanos. Hemos notado, aquí quiero notar dos cosas, hermanos. Hemos notado esto. Primero, los caminos de Dios parecen necios a nuestra sabiduría limitada. Cuando nosotros escuchamos que Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a enseñar. Y Abraham toma las maletas y se va, y yo digo, qué ilógico. O sea, humanamente es ilógico. ¿A dónde me va a llevar? ¿Al desierto? Dejar una ciudad que tiene todas las facilidades. Ur de los Caldeos era una metrópoli, hermano, que tenía todas las facilidades que tiene una ciudad. Dejar eso, ahora, dejar mi familia. ¿Quién me ve cuando estoy enfermo? Pues mi familia. ¿Quién me ve? No, agarra tus cosas y ve. Dice que Abraham, hermanos, creyó a Dios y fue imputado a justicia, hermanos.
Los caminos de Dios parecen necios. Cuando dice Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos sentimos, oye, ese es muy violento, es muy agresivo. No, nos parece necedad. No, es el camino, hermanos. Ese es el camino a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, primer punto, niéguese a sí mismo, niégate esa naturaleza humana, natural, racional, carnal, animal, diabólica, dice en Santiago. Niégate a eso y empieza a vivir en la dirección correcta hacia Dios. Entonces los caminos de Dios parecen necios a nuestra sabiduría limitada. La última parte, hermanos, dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo. Cristo en nosotros, hermanos, es toda la sabiduría que necesitamos. Por eso cuando alguien nos habla de Cristo, cuando alguien nos abre las Escrituras y nos dice que Cristo está en el Antiguo Testamento, hermanos, es toda la sabiduría que necesitamos. No necesitamos más. Nada más necesitamos a Cristo, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el hombre viejo, el hombre natural, ha pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el paso, ¿verdad? Tenemos que pasar de ese estado natural, animal, adámico, al Espíritu de Dios, a que nos gobierne el Espíritu Santo, hermanos, y que nosotros podamos vivir realmente la vida espiritual. Nuestra experiencia entonces interpreta incorrectamente, hermanos, los caminos de Dios. Yo agradezco, hermanos, su atención. Yo espero que me vayan siguiendo, hermanos, en los análisis que vamos a tener en los próximos sábados. Son 12 oportunidades, si Dios nos permite la vida, para poder analizar la vida espiritual. Vamos a analizar, nuestro tema es la vida espiritual. Pero nosotros estamos viendo que hay, bueno, Pablo divide en tres partes. Estoy haciendo un resumen, hermano. En tres partes a toda la raza humana. En hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Esos son los tres niveles de seres humanos que existen, hermanos. Hoy vimos el hombre natural y queremos salir de ahí. Queremos decirle, Señor, gobierna mi vida. Señor, lléname de tu gracia, de tu misericordia. Y esto nos debe dar hambre de Dios, hermanos. Voy a concluir con un estribillo, hermanos. Dice, como el ciervo brama por las aguas, se llama Lléname, Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Llénanos.
Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos de tu misericordia, de tu presencia, de tu grandísima santidad. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención. Paz a vosotros. A vos, Paz. Gracias a Dios por su palabra y agradecemos nuevamente a nuestro hermano Arturo por compartirnos esta serie de mensajes. Vamos a hacer una oración, hermanos, para acudir con este momento de reflexión de mediodía. Les invito, hermanos, que en la posición o en el lugar donde nos encontramos podamos inclinar nuestro rostro, podamos hablar con nuestro Dios, agradecerle por su palabra y el mensaje que usted también en esta mañana, o las palabras que usted quiera hablarle a nuestro Dios, exprésele en esta mañana ese deseo, como cantábamos en este estribillo, de llenarnos, de que Él sea en nuestra vida. Vamos a orar para concluir con este espacio. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Te agradecemos, bendito Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la bendición tan grande que nos das de poder seguir escuchando, Señor, tu palabra a través de estos medios, a través de los medios, Señor, que tú ocupas para transmitirnos, Señor, tu mensaje. Te rogamos, bendito Padre, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que hagas esa obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendícenos, bendito Padre. Perdónanos por nuestras faltas, Señor, perdona nuestra maldad, nuestro pecado, y haz esa obra, Señor, de salvación preciosa en uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Y te agradecemos, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque, Señor, en medio de estas circunstancias nos permites aún, Señor, poder escuchar tu palabra, poder compartirla, Señor, en los hogares por estos medios. Gracias, Señor, porque aún nos das de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que nos llena, Padre. Gracias, Señor, te damos por todas sus bendiciones y por este espacio. Te agradecemos, Señor, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Deseo, vamos, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes. Les esperamos la siguiente transmisión en el servicio vespertino a las 4:30 de la tarde, hermanos, con el tema que va muy relacionado a este, que es escuchar a Dios. La segunda parte de este tema les esperamos hoy a las 4:30 de la tarde en la transmisión en esta página. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, hermano Arturo, por acompañarnos. Dios le bendiga. Amén, gracias. Dios les bendiga, hermano.